Lo que hicimos allá atrás, yo lo quiero explicar y te traigo esta comidita porque vamos a comer la palabra. Amén. Y te quiero enseñar lo que Dios me enseñó a mí recientemente. Porque todas estas cosas que se hablan acá en el santuario, es Dios queriendo que conozcamos los proyectos que Él tiene. Y a veces en la mente de Dios todo está concebido porque es omnisciente nuestro Dios. Y para poder entender a un Dios omnisciente tenemos que ser espirituales porque Él es espíritu. Amén. Yo en mi carne, por así decirlo, por una expresión, me va a ser difícil entender si yo todavía no he nacido de nuevo. Amén. El nuevo nacimiento nos da el primer paso para poder entender y conocer a Dios. Amén. Si tú todavía no has recibido a Cristo, puede ser que esa sea la explicación para que no entiendas algunas cosas de Dios. Y Dios se va revelando en nuestra vida, hermanos, conforme nosotros abrimos nuestra mente. Open the mind. Voy a hablar un poco en inglés también. Aleluya. Abramos nuestra mente, pero la mente espiritual. Amén. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Así somos. Y hemos sido creados en el concepto espiritual más que el carnal. En la carne, este cuerpo es como el estuche de nuestro espíritu. Amén, hermano. Es importante esto. Y tú tienes que entender que para entender a Dios tienes que volverte una persona espiritual. Dice la Biblia en 1 Corintios, el hombre natural no discierne las cosas espirituales. Y dice, para él son locuras porque no las puede entender. Pero el hombre espiritual es diferente. Amén. Entonces, tenemos que el año 2025, ya pronto les voy a dar, no me lo ha dado el Señor todavía, lo que va a marcar este año 2025 en los proyectos de la iglesia. Estoy hablando en el proyecto espiritual, porque tenemos el proyecto material de construcción, crecimiento. Pero en la vida espiritual, este año se llamaba alineamiento espiritual. ¿Qué significa? Entender que Dios quiere hablarte para que tú puedas caminar en la presencia de Dios. Te alineas para buscarlo. Te pones en fila. Así como tú cuando vas a tomar algo, vas al cine o vas a comprar un helado, hay fila y te pones en fila porque vas a tomar un helado o vas a comprar un ticket para entrar a un cine, qué sé yo. Pero para entrar en el camino espiritual, también Dios quiere que te pongas, que te alinees. Amén. Y que empieces a querer hacer lo que Él quiere que tú hagas. Porque, hermanos, hoy cantábamos sobre la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad maravillosa para nosotros. Amén. Lo que Él quiere de nosotros, dice la palabra en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Amén. Pensamientos de bien y no de mal. Él tiene planeado algo para Semilla de Vida, algo maravilloso, hermano. Entonces tenemos que entender que un acto profético como el que hicimos hoy, yo te lo quiero explicar, ¿verdad? Y el acto profético es más que la palabra que dimos, sea esta de profecía, aunque hay una profecía. Yo les dije que hace un tiempo la pastora tuvo un sueño de cómo iba a ser la fundación primero, ¿verdad? Y ya antes habíamos tenido lo que Dios nos daba de lo que pudiera ser el edificio. Pero Dios nos da esas muestras porque Él quiere tener de nosotros más entendimiento de Él mismo como Dios, pero solo lo vamos a entender si crecemos espiritualmente. Y el crecimiento espiritual implica varios pasos. Entonces, esta mañana, cuando nos reunimos ahí, ¿verdad? Pusimos en acción y nos movimos de este lugar y nos reunimos y hicimos algunas declaraciones y oramos. Y estamos creyendo que esa oración Dios la escuchó. Amén. Y Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a proveer porque necesitamos recursos. Amén.
Aquí en Estados Unidos todo es billete, decía alguien, ¿verdad? Y necesitamos el dinero, pero Dios lo va a dar. Y Dios va a poner, alguien oraba porque traiga hasta empleados que sean buenos para que nos ayuden, que no gasten el material, ¿verdad? Esa era la oración. Me gustó cómo los hermanos oraron, cómo la pastora profetizó, ¿verdad? Y entonces el hecho de un acto profético como el que hicimos es una acción que hacemos bajo la unción del Espíritu Santo como un paso de fe. Porque no es por fe, decía, no es por vista, decía el anuncio ahí de lo que proyectó la hermana Verónica, sino es por fe. ¿Verdad? No es por vista, sino por fe. Pero Dios quiere que veamos lo que Él está viendo. Él ve tu vida y te ve a ti como una persona en crecimiento, conociendo la palabra, enseñando a otros, evangelizando. Así te ve Dios. Él no te ve derrotado, enfermo. No, Dios te ve diferente. Amén. Y Dios ve a Iglesia Semilla de Vida diferente. Amén. Miren, hoy estamos apretados aquí. Amén. ¿Pudiéramos estar mejor? Bueno, sí, lo vamos a estar. Visualicemos, ojalá el otro año, el aniversario, podamos estar en otro lugar, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la Biblia como tal registra varios actos proféticos, ¿verdad? No hay un patrón establecido al que guiarse, sino que el Espíritu Santo, que nunca se estanca, que no se vuelve obsoleto en su capacidad profética, Él siempre está dando líneas para que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Ahora, hay un requisito para eso. Debemos de estar abiertos a lo que el Espíritu quiere. Amén, ¿verdad? Y si estamos abiertos, con una mente abierta, va a haber una explosión de su plenitud trabajando a través de nosotros para traer plenitud al cuerpo de Cristo. Por eso Él constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la idea, hermanos, que todos ustedes, todos, sin excepción, crezcan espiritualmente, porque esa es la labor de nosotros como iglesia. Obviamente te vamos a enseñar otras cosas, porque vas creciendo, vas Dios dándote, vas pudiendo administrar tu hogar, tu familia, te va formando en diferentes puntos, pero Él quiere que también te formes espiritualmente. Amén. Amén. Entonces, tenemos que pasar a un nivel de autoridad, hermanos. Movernos en el poder de Dios. Hay un poder que reside en nosotros. Le dijo el Señor a los apóstoles: y recibiréis poder, les dijo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amén, hermanos. Amén. El Señor nos ha dado autoridad. Amén. Ahora, tenemos que llamar a existencia la voluntad de Dios para cualquier situación, cualquier circunstancia. Lo voy a repetir. Llamemos a existencia aquello que todavía no existe. Qué tremendo, ¿verdad? Si el Señor crea las cosas donde no había nada, Él creó todo de la nada. ¿Estás entendiendo? Él habló, empezó a hablar y empezó a surgir todo. Así es nuestro Dios. Y Él nos ha enseñado a nosotros que también nosotros tenemos autoridad en nuestra boca. Amén. Y entonces, en lugar de hacer cosas que no debemos, bendigamos y declaremos y hagamos, porque eso tiene un poder en el mundo espiritual. Amén. ¿Verdad? Y quiero llevarte al capítulo 10 de Josué. Algo de esto hablé cuando estaba allá afuera, no profundicé, pero ahora voy a hablar un poquito más. En el capítulo 10 de Josué, allí hay una declaración profética, hermano. Amén. Y es una declaración que cambió hasta, por así decirlo, todo el comportamiento en el mundo. Ustedes saben que Dios crea la tierra, tiene un movimiento la tierra, tienen un movimiento los astros, todo está armonioso. Pero por esa palabra profética que declaró Josué,
Hubo cambios. Y miren, lo vamos a leer. Capítulo 10, versículos 12 en adelante. Esta historia es el pueblo de Israel peleando contra sus enemigos. Eran los amorreos, unos enemigos que ellos tenían. Y era una guerra tremenda y avanzaban y el enemigo los hacía retroceder y avanzaban. Y el día estaba por terminar. Se estaba terminando el día. Se iba a oscurecer. Y era necesario seguir avanzando para poder derrotarlos, y no que se fueran y siguiera la guerra. Entonces miren lo que sucedió. Ahí en el capítulo 10, versos 12 en adelante. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Miren qué poderoso esto. Amén. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Tremendo. Esta declaración es poderosa, hermano. Un hijo de Dios, un hombre que Dios había puesto para llevar a Israel a la tierra prometida. Un hombre que toda la historia dice que todo el tiempo él estaba a la entrada del tabernáculo adorando a Dios. Un hombre espiritual que tenía una visión espiritual que había recibido de Dios. Y con una gran autoridad hace ese acto profético, peleando duro contra los enemigos. A lo mejor tú estás batallando ahorita en algo. A lo mejor en tu vida estás teniendo que sortear dificultades. A lo mejor una enfermedad, a lo mejor un problema económico, a lo mejor tus hijos, tu matrimonio, yo no sé. Pero hay algo y tú necesitas declarar una palabra profética que cambie la situación. Amén, hermanos. Amén. Tenemos esa autoridad. Tenemos que entenderlo. Entonces, Josué necesitaba más luz, ¿verdad? Que no se terminara el día. Y entonces le ordena al sol, hermano, y le ordena a la luna. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Crees que tú tendrías el valor de hacerlo? ¡Ey, sol! Detente en Gabaón. ¡Ey, luna! En el valle de Ajalón. Fue una declaración, un acto profético, que es lo que nosotros hicimos hoy allá. Gloria a Dios. Ya decretamos, yo solo voy a esperar que el milagro suceda. Amén, no me voy a afanar. Amén, hermano, ¿estás entendiendo? En el momento en que tú crees a Dios y en tu vida espiritual tienes un cambio, tú puedes hacer esto. Josué había sido ungido por Dios. Estaba llevando al pueblo a donde Dios quería, pero necesitaba milagros. Qué importante esto que estamos hablando. Amén. Entonces, ahí hay dos factores que quiero que tomes en cuenta. Por un lado, la autoridad de Josué, pero por el otro lado, la fe de Josué. ¿Qué tanta fe tenemos para que cambie nuestro rumbo de nuestra vida? Batallando con un jefe que no te quiere dar un horario diferente, empieza a hacer declaraciones. Yo declaro que mi horario cambia. Amén, hermano. Yo declaro que mi horario me lo dan diferente. Amén. Pero a veces fallamos en eso. Nos acomodamos y nos llega a gustar hasta el horario que tenemos. Amén. Necesitamos estar más abiertos al impulso del Espíritu Santo. Veamos lo que no es ahora, que lo veamos pronto. Amén, hermanos. Ya basta de usar los patrones que hemos estado usando, atrapados, ¿verdad? Hemos estado atrapados por tanto tiempo, con mentalidades como esta. Tiene que hacerse, como me dijeron. Las restricciones en nuestra mente nos dicen, no podré hacer eso, no va a ser posible. ¿Verdad que nosotros mismos nos limitamos? Pero hoy estamos aprendiendo que Dios no quiere que nos limitemos. Estamos hablando en aquellas situaciones donde Dios
quiere hacer algo para nosotros y nosotros mismos hemos estado deteniendo ese milagro. Amén. Vamos a dar otro ejemplo y con eso voy a ir terminando. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 20. Quiero preguntar si ya llegó el taquero. No. Pues qué raro, tenía que estar a las 12. Vayan a ver, por favor. Si no, me le llaman por teléfono. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 13. Allí en los versículos 14 al 20. Gloria al Señor. Sí, me preocupa que no haya llegado porque tenía que estar a las 12. Ya ven que en todo estoy. Me estoy dando cuenta de todo. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos de 14 al 20. Vamos a leer, voy a leer. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Esto fue un versículo que se leyó al principio del servicio. Y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Amén, hermanos. Entonces, la historia de un rey que estaba preocupado, ¿verdad? Ya en las últimas tiempos de el profeta Samuel, siempre Dios haciendo milagros, porque él dice la Biblia que ninguna palabra que pronunció el profeta se perdió, porque era palabra de Dios y la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Y ese hombre fue muy usado por Dios y le dio una estrategia, mejor dicho, le dio lo que dijimos al principio, que hicimos hoy en la mañana nosotros, un acto profético. Tú tienes que hacer esto, ¿verdad? Y Dios nos manda a nosotros a aplicar las estrategias que la palabra nos da, ¿verdad? Entonces le dijo: toma el arco y las flechas. Le dijo: pon tu mano en el arco. Ya Eliseo le estaba dando una instrucción al rey. Le enseñó: pon tus manos, y le estaba dando la estrategia de cómo tener la victoria, porque el rey venía preocupado, los enemigos estaban a las puertas, pero el profeta le dice: tenés que hacer esto, tenés que actuar. Hoy dimos un paso de acción nosotros. Yo creo que yo me había tardado un poco, no sé, los tiempos de Dios a veces no estamos seguros exactamente, pero yo creo que estamos en los tiempos de Dios para Semilla de Vida. Y Dios nos ha mandado a decretar palabra.
hemos hecho un acto profético y vamos a esperar. Pero veamos la aplicación de estos versículos para poder entenderlo mejor. Le estaba diciendo, mira, vas a hacer esto, esto y esto y vas a tener victoria. Amén. Nosotros hemos estado oyendo al Señor y estamos dando los pasos. Creemos que estamos en la voluntad de Él. Pero mira lo que pasó aquí en estos versículos. Abre la ventana que da al oriente y dispara la flecha. ¿Verdad? Entonces, toma el arco y las flechas. Pon tu mano en el arco. Abre la ventana que da al oriente. Toda la estrategia que Dios tenía para que profetizara algo que iba a venir, porque en ese momento no había batalla, estaban siendo asediados por el enemigo. Entonces, el rey disparó, amén, disparó una flecha. Y mientras esa flecha iba en el aire, proféticamente, hermanos, estaba impartiéndose una victoria. Amén. La flecha de salvación del Señor y la flecha de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Entonces, entendamos que el acto que nosotros hicimos hoy allá afuera es algo bíblico, hermano. No estamos inventando, ¿verdad? Porque a lo mejor es la primera vez que tú lo haces. En la Biblia hay muchos actos proféticos. Entonces le dijo después, miren los pasos, lo repito, toma el arco y las flechas, pon tu mano en el arco, abre la ventana que da al oriente y dispara la flecha. Y le dice, la flecha de salvación del Señor y la flecha de la salvación contra Siria. Y luego le dice otra vez Eliseo, toma las saetas y golpéalas en el suelo. El rey hizo todo lo que el profeta le estaba diciendo. Tomó las saetas, Joás las hirió en el suelo 3 veces y se detuvo. Y allí pasó algo. ¿Cuántas veces tenía que golpearlas en el suelo? Según el profeta 5. Hay momentos en la vida que Dios nos va a dar instrucciones claras y otras que no van a ser muy claras, pero que nosotros tenemos que aplicar el sentido espiritual. Se limitó un poco el rey Joás, porque si hubiera sentido que valía la pena golpear el suelo, hubiera golpeado 5 veces, pero solo golpeó 3. ¿Qué queremos aprender de todo eso? ¿Verdad? A veces Dios nos va a dar algunas pautas a seguir, hermano. Otras las vamos a ir entendiendo conforme vayamos caminando con el Señor. Joás, si ustedes leen la historia un poquito atrás, Joás era un hombre malo. Joás no había seguido las indicaciones que Dios le había dado, y ahorita en este momento de la enseñanza de lo que estamos leyendo se encontraba atribulado porque el enemigo era más fuerte que él, pero Dios estaba con el pueblo de Israel y todavía el profeta estaba vivo. Dice que ya estaba enfermo, después murió. Pero lo que traigo a ti ahora es que hay cuestiones en la palabra, ¿verdad?, que nos dicen cómo Dios nos va a dar la victoria. Y Él nos quiere dar la victoria siempre, pero a veces no vamos a tener la victoria como la tenía que tener este rey, porque no tenemos el discernimiento de entender algunas cuestiones de Dios. Yo le oro a Dios que este año 2025, la iglesia como tal, tengamos discernimiento, hermanos, para poder entender lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, de tal manera que vayamos en etapas y que Él vaya surtiendo las etapas. Ahora estamos haciendo la medición del terreno. Les conté que parece que esta semana vienen. El Señor se ha atrasado, estaba haciendo tu trabajo. Vamos a hacer el survey, le llaman. Se va a medir el terreno. Necesitamos el survey para que pueda alguien que es ingeniero diseñar el plano. Con ese plano
Vamos a ir a una compañía que construye para que nos hagan el diseño ya de lo que se va a hacer. Son etapas. Dios nos ha dicho y la misma ley lo establece. Aquí las regulaciones de la ciudad mandan a que tenemos que pedir permisos. Vamos a ir haciendo lo que tenemos que hacer. Dios nos va a ir ayudando. ¿Me entiendes? Para que no se cierren puertas o no se abran bien, ¿verdad? Para que Dios pueda darnos las facilidades, que podamos tener los recursos, hermano. Él ya nos dijo que nos va a dar, pero nos va a dar estrategias. Oigamos la voz de Dios para que apliquemos las estrategias conforme Él las tiene preparadas. Amén, hermanos. Ya se está instalando. Gloria a Dios. Pues sí, ¿verdad, hermano? Tengo que pensar en todo. Sí, ya no. Ok. Dice aquí, el rey Joás, estamos hablando de ese rey que no lo golpeó 5 veces el suelo con las saetas. Él debía de haber tenido el discernimiento para hacerlo. No, pues si golpeo 3 le puedo dar 3 veces. No, mejor le doy 5, mejor le doy 6. ¿Me estás entendiendo, hermano? Él no tenía el discernimiento que se necesitaba. Necesitamos tener el discernimiento. ¿Cómo lo logramos? A través de la relación con Dios. Entre más yo me meto con Dios, voy a poder aprender a oír la voz de Dios. Es que ese es el punto, hermano. No vas a andar tú en la playa y allá y divirtiéndote y dejar todas las cosas y Dios te va, no, te va a hablar en el silbo apacible, en la intimidad de la iglesia. Vengamos este año 2025, reunámonos, congreguémonos más, oremos más, escuchemos la voz de Dios para tener el oído espiritual desarrollado y que todas las estrategias no nos equivoquemos, hermano. ¿Por qué te digo esto? Unos pastores amigos nuestros comenzaron una construcción ahí en Dallas. Confiaron en una persona que le iba a hacer los registros de la ciudad y todo. Hermano, no hizo nada y le sacó más de $100,000. Sí. Entonces yo le digo, Señor, ¿y qué pasó? A mí me dijo el Señor, es que no me preguntaron. ¿Me estás entendiendo? Amén. Que nos dé el Señor hasta la habilidad para discernir el que va a venir a trabajar, hermano. ¿Me entiendes? Amén. Que haga bien las cosas. Amén. Que nosotros podamos administrar los recursos adecuadamente. Estamos hablando de una situación que es tan importante. Amén. ¿Ven, hermano? Amén. ¿No es cierto? Lo que tú le das al Señor, tú no andas preguntando, pero yo debo ser celoso de que ese dinero se administre correctamente. Amén. Para que haya, para que abunde. ¿Me entiendes? Y para que podamos hacer los planes. Bueno, les quiero contar que estos pastores, después de 3 años, ahorita 3 años, están terminando la construcción, todavía con algunas dificultades, porque en Dallas son más exigentes que aquí, por supuesto, y ponen tantos requisitos para construir una iglesia en una ciudad donde hay muchos habitantes, porque ellos, allí fue originalmente una casa, y ahí se construyó una iglesia. Y son los requisitos un poco diferentes entre los requisitos para una iglesia que para una casa. Pero el punto es, me dijo el Señor, escucha la voz. La iglesia tiene que escuchar la voz, todos, hermanos. Estar vigilantes y atentos a lo que Dios quiera. Amén. Amén. Sí. Ahí en Éxodo 4:10, ya voy a terminar. Estoy dándole tiempo porque el taquero le dije que a la 1 de la tarde ya podía empezar a servir. Éxodo 4:10. Éxodo 4:10. 4:10. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. A ver. Léalo pues. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Amén. ¿Le has dicho tú a veces hacia el Señor? Él te quiere usar y tú le dices, no, Señor, yo no puedo. Quiero hablarles ya para finalizar de los actos proféticos de Moisés. ¿Se recuerdan que tenía una vara
¿Ah? Tenía una vara y esa vara cuando la soltó se convirtió en serpiente. Amén. ¿Se recuerdan de eso, hermanos? ¿Ah? Y Dios elige a Moisés. Y Dios sabía del impedimento de Moisés. Dios nos conoce, hermano. Nosotros tenemos que abrirnos ante Dios de tal manera que olvidemos que tenemos impedimentos, porque Él tiene la habilidad para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos a su imagen, pero a veces estamos dudando, ¿verdad? Y entonces Dios lo elige a Él aún con sus limitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Dios te puede dar a ti las herramientas para realizar un ministerio. Amén. Dios te puede usar a ti. No importa las limitaciones que tú tengas. Amén, hermanos. Bien, pero tenía una vara, ¿verdad? Y le pregunta el Señor, ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿No? Dios, si no tenemos algo, cualquier cosa puede usar Dios para realizar su obra. Allí usó una vara. Esa vara fue el contacto de un acto profético que Moisés tenía que hacer. Amén. Versículos, Éxodo 14. Versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16. Dice el 15. Amén. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clavas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entrarán los hijos de Israel por medio del mar en seco. Váyase al 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se partiese, pero por recio viento oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y el agua se quedaron y las aguas se quedaron divididas. Amén. Los actos proféticos Dios los usa porque a veces el hombre va a tener limitaciones. Moisés tenía una limitación. Decía que no podía hablar, pero cuando hablaba, él creía que no estaba haciendo bien. ¿Me explico? Pero cuando tú, Dios, te pone para dar una palabra, Dios te va a dar los elementos. Y entonces dijo Dios, voy a usar la vara de este hombre. Porque si yo le digo que empiece a predicar enfrente del mar o a orar enfrente del mar, quizás no lo va a hacer, no va a querer hacerlo, pero voy a usar la vara. Y fíjense qué importante. Quizás Moisés, en el momento que Dios le da las instrucciones, no haya que hacer, dice la vara, porque muchas veces vamos a dudar del poder de Dios. Pero él blande la vara y empieza a separarse el agua del mar, ¿verdad? Se empieza a abrir un camino, como lo que había pasado en Josué. Josué declara una palabra y se para el sol y se para la luna. Hermano, ¿estás entendiendo las cosas grandes que hace el Señor? Amén. Si paró el sol y la luna, ¿cómo no nos va a dar los recursos suficientes para que nosotros nos extendamos? Entonces Dios nos da esta muestra y nos dice, ¿sabes qué? Si yo abrí el mar rojo, ¿cómo estás dudando de que te voy a bendecir? No te sirve esta enseñanza como para pensar, oye Señor, si tú puedes, hiciste eso, ¿qué no vas a hacer con nosotros? Pónganse de pie, hermano. ¿Qué no vas a hacer con nosotros? Y para terminar, allí paraditos, ¿se recuerdan del acto de Jesucristo cuando transforma el agua en vino, hermanos? Yes. Allá en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 10, no lo vamos a leer porque pues ya el tiempo nos está comiendo. Dice que se da cuenta la madre de Jesús, ¿cómo se llamaba la madre de Jesús? María. Se da cuenta que se había terminado el vino. Y en una fiesta de ese tiempo, pues no podía faltar el vino. Y ella le da instrucciones a los empleados que habían allí en ese momento y le dice, ¿saben qué? ¿Verdad? Vamos a irnos a Juan
capítulo 2. Ya lo vamos a leer para orientarlo mejor. Juan 2, versículos del 1 al 10. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero miren la actitud de María. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que dijere. Un acto profético, hermano. ¿Qué te está diciendo Dios esta mañana a ti? A lo mejor hay cosas que tienes que resolver en tu vida, pero tienes que actuar. Entonces, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que Dios trata de decirnos en este momento? A veces nos tardamos mucho en que sucedan los milagros porque no actuamos, hermano. Porque no tenemos la habilidad de hacer esos actos proféticos que Dios quiere que hagamos. Y hoy les di un ejemplo yo de esto para que empecemos a caminar en el 2025 con fe. Amén. Que actuemos, que no nos quedemos callados o esperando. A veces uno tiene sus dudas y le llegan, y a mí me llegaron quizás esas dudas. Pero ahora el Señor me dice, ¿sabes qué, Tony? Es tiempo. It's time to go. Amén, hermanos. It's time to go. Tenemos que ir a otro nivel. Tenemos que hacer las cosas que no son y ver las cosas que no son como que si fueran. Amén. Yo veo y visualizo a gente de Semilla de Vida caminando por fe. Caminando como viendo al invisible, caminando y siendo transformados, desarrollando nuestra fe y viendo esos milagros. A lo mejor no vamos a ver un milagro de cambio, que el sol se vaya a detener o que la luna, bueno, podría ser. Ahora, yo no sé si tú quieres intentarlo. A lo mejor quizás no vamos a ver el milagro de Moisés, que con la vara, el instrumento que Dios le dijo que usara, se separaron las aguas del mar y el pueblo caminó en seco. A lo mejor no va a haber un milagro de transformación del agua en vino. Todo depende de lo que tú creas. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida? ¿Qué es la expectativa que tú tienes que Dios haga en tu vida? Amén. ¿Qué cambios quieres que Dios te ayude a hacer? Es tu decisión. Amén, hermano. Es tu decisión. Amén. Lo que tú consideres que debes de hacer, ok, escucha la voz de Dios. Amén. Amén. Escuchemos la voz de Dios, hermano. Hagamos que los milagros sucedan. Ya no esperemos, no tengamos esas expectativas. Estábamos a veces orándole a Dios que mandara unos millonarios. No, Dios no quiere eso, hermano. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero todos podemos. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, hay milagros que tú tienes que hacer en la vida de cada hermano presente hoy. Hay cosas que tú tienes que hacer, pero hay acciones que nosotros tenemos que tomar. Y ahí donde está, ahí dígale, Señor, yo tengo necesidad de hacer este acto profético. Quiero que hayan cambios. Quiero que hayan nuevas experiencias en mi vida, pero las he estado frenando, Señor. Me he visto imposibilitado como Moisés se sintió imposibilitado. Me he visto imposibilitado como el rey Joás, que no creía que tú pudieras hacer un milagro en la guerra. Me he visto dificultado cuando Jesús le dijo a María, no es mi tiempo, pero Padre, que sea mi tiempo. Pídale al Señor allí donde está. Dígale, Señor, yo quiero
vivir haciendo actos proféticos, Amén. creyendo, desarrollando, Señor, mi fe, desarrollando lo que tengo que desarrollar para la extensión de tu reino. Yo oro, Padre, por cada uno de mis hermanos, para que el 2025 y las experiencias nuevas que nos vas a dar sean experiencias así como las de Josué, como las de Moisés, Amén. como las de Jesús, como las del rey Joás. Pasos de fe, declaraciones de fe. Declaramos que el 2025 es un año de crecimiento, Amén. un año de crecimiento numérico y espiritual. Amén. Yo declaro que el 2025 los hermanos pasan a otro nivel, Señor. Amén. Tu iglesia pasa a otro nivel. Yo declaro que el 2025 comenzamos una construcción de un edificio que va a ser para la extensión de tu reino en este Amén. lugar. Amén. Declaro que tú abres las ventanas de los cielos y nos das las finanzas que necesitamos, los recursos Amén, Señor. que vamos a emplear para la extensión de tu reino. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada hermano presente hoy, que juntos estamos celebrando este 5º aniversario. Padre, gracias porque tú vas a hacer la obra. Amén. Tú, solo tú nos has llevado, como dijimos el otro día, Ebenezer. Ebenezer, diga conmigo, Ebenezer. Declárelo, Ebenezer. Ebenezer. Dígalo conmigo, Ebenezer. ¿Qué Ebenezer. quiere decir? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Te damos por este tiempo tan glorioso, por esta celebración tan hermosa. Y te pido, Señor, que bendiga estos alimentos. Vamos a pedirle a la pastora que ore para la bendición de los alimentos.